Buenos días, bienvenidos. Les doy las gracias por su presencia en esta rueda de prensa, en la que daré cuenta de lo que se ha tratado en la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Pedirles disculpas también, porque a lo mejor no es esta la hora habitual, pero no habíamos caído en la cuenta que teníamos después una reunión de directores de la Casa que solemos tener todas las semanas y coincidía este 1 de octubre con esta rueda de prensa. Les pido de verdad disculpas si les he distorsionado la agenda hoy como la tenían. Como saben, ayer y antes de ayer hubo en esta casa, en la Casa de la Iglesia, la reunión número 236 de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Ya se les avanzó un poquito cómo iba a ir el orden del día, del temario de temas a tratar. Por una parte, es una reunión habitual, que como saben es una de las establecidas antes de las asambleas plenarias de la Conferencia Episcopal Española, que tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre. Esta reunión, que es la reunión de otoño de la Comisión Permanente, prepara el temario de esa asamblea plenaria de manera habitual. Y en esta reunión, pues, por una parte, se ha elaborado un mensaje con motivo de la canonización el día 18 de octubre por parte del Papa Francisco de una santa madrileña, una santa española muy cercana a nosotros en el tiempo, ya que pues, solo hace casi 17 años de su muerte, o sea, muy cercana, es un proceso que ha sido rapidísimo, es la Madre María de la Purísima de la Cruz, una religiosa que fue superiora general de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, muy queridas en Andalucía, que se dedican al cuidado, al acompañamiento, a la cercanía a los enfermos y a los más pobres, de día y de noche. Aquí tienen su casa en la calle Rey Francisco de Madrid. Y bueno, pues una que fue superiora suya desde el año 77 hasta el año 98, pues va a ser canonizada por el Papa Francisco. Esta mujer madrileña, nacida en una familia pues del barrio de Salamanca, bautizada en la Iglesia de la Concepción, en la parroquia madrileña de la Concepción, pues dedicó su vida a los enfermos, a los más pobres, transmitió siempre una gran serenidad y una gran alegría, una paz inmensa, y su espiritualidad, como la de las Hermanas de la Cruz, está centrada, el mismo nombre lo indica, en sentirse junto a la cruz de Cristo, corredimiendo con Él, ofreciendo sus sufrimientos, sus sacrificios, con una vida de entrega y contemplativa, de profunda adoración y oración, pero al mismo tiempo pues una entrega total a los más pobres en los que ven el rostro de Cristo. Ellos llaman a los pobres nuestros señores y viven con una pobreza absoluta. Son muy queridas, tienen casas, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, son medalla, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, son muy queridas por el pueblo, incluso en épocas difíciles, incluso pues cuando había un furor, a lo mejor anticlerical. En ellas siempre el pueblo vio ese rostro amable, esa cercanía a los más sufrientes. Y esto lo encarnó la Madre María de la Purísima. Y los obispos españoles, en este marco, ya que va a ser canonizada dentro de la celebración del Sínodo de la Familia, los obispos también quieren destacar, aparte del valor testimonial de su vida, de alguien cercano a nosotros. Los santos están con nosotros. Lo único que hace la Iglesia es declarar pues, que la vida, y en este caso de forma solemne por parte del Papa, de que casi una contemporánea nuestra, que ha vivido nuestros problemas, que ha vivido la situación de España, que ha vivido pues, lo que vive la gente de nuestro tiempo, pues ha sido capaz de seguir a Cristo con plenitud. Y ese es el ejemplo que quieren destacar los obispos en ese mensaje que se les ha distribuido a ustedes. Yo creo que es un motivo de alegría porque se ve completado en una persona la razón de ser de la Iglesia, que es buscar la santidad de sus hijos. Por tanto, nos alegramos, es una mirada de cariño a esta congregación religiosa fundada por Santa Ángela de la Cruz, que fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003 en la Plaza de Colón, junto con otros santos españoles, con lo cual sigue esa tradición y ese aporte de santos de la Iglesia de España a la Iglesia universal. Por tanto, nos alegramos y eso pues ha sido el contenido de ese mensaje que los obispos quieren lanzar a la sociedad española.
Se ha seguido con el estudio del borrador del plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española que marcará la hoja de ruta de la actuación de la Conferencia Episcopal para los próximos hasta el año 2020. O sea, del 2016 al 2020, y fundamentalmente sigue la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. El Papa ya dice en esa exhortación que es programática para la Iglesia, y los obispos quieren secundar y quieren apoyar pues toda esa labor de renovación del Papa Francisco en España, y lo quieren hacer de forma afectiva y efectiva. Y eso es lo que se traduce en ese plan pastoral que está cuajado de citas de este documento del Papa, con total unión a su persona y total apoyo a la labor que está haciendo el Papa Francisco de renovación de la Iglesia. Lo mismo que han valorado muy positivamente, dando gracias a Dios, el viaje que ha realizado el Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos, especialmente la canonización de otro santo español, de Fray Junípero Serra, en Washington, y también pues su presencia presidiendo el Encuentro Mundial de las Familias y renovando pues ese mensaje de apoyo a la familia cristiana que en el sínodo próximo, que comenzará el día 4, y como ustedes saben participarán por parte de la Conferencia Episcopal Española el presidente, don Ricardo Blázquez, participará también el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, y el presidente de la subcomisión de familia, don Mario Iceta, obispo de Bilbao, aparte de otros españoles que estarán también presentes, designados bien directamente por el Santo Padre como padres sinodales o participando como peritos o expertos y auditores en este sínodo también tan importante. Los obispos también han aprobado el temario de la próxima asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que incluye temas que son recurrentes cada asamblea de noviembre, como es la aprobación de los presupuestos de la conferencia y los criterios de reparto del Fondo Interdiocesano. También han tenido un tiempo bajo la guía del obispo de Salamanca, destacado canonista, don Carlos López, que es el presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, para ir desgranando en una primera lectura y en una primera reflexión el motu proprio del Papa Francisco sobre los procesos de nulidad matrimonial, los procesos de los tribunales eclesiásticos. ¿En qué afecta esto? Pues en España, pues una primera lectura que será profundizada, también lo han visto los obispos de manos de este experto obispo en Derecho Canónico. Por otro lado, las comisiones han informado de sus actividades y los obispos quieren destacar y agradecer la sensibilidad solidaria de la Iglesia en España, que a través de sus parroquias, de las diócesis, de instituciones, de organizaciones de caridad, especialmente Cáritas y otras instituciones vinculadas a la vida religiosa, a la vida consagrada, han manifestado su deseo de ayudar y acoger en esta crisis humanitaria de los refugiados. Todo esto, como ya tuve la oportunidad de manifestar a la vicepresidenta del Gobierno, que coordina pues todas estas tareas y la labor y la encomienda que se le dé al Estado español en este sentido, ejerciendo y dando respuesta a ese derecho humano y humanitario de los refugiados, pues de acogerlos. La Iglesia muestra su total disponibilidad, ofrece pues todo lo que tiene, pero lo hacemos con un sentimiento profundo de caridad que exige nuestra nota de identidad que nace del amor fraterno, pero al mismo tiempo también queremos que esa sea de una manera racional y sea también de forma estudiada a medio y largo plazo, porque no es un problema solo de un momento de emergencia, es un problema de integración, es un problema que queremos hacerlo con seriedad y queremos hacerlo pues con constancia, no solo con un efecto rápido de sensibilidad que después se diluye a medida que pasan los días. Nuestra ayuda quiere ser eficaz, quiere ser constante, como hacen las cosas las instituciones de Iglesia, y permanecer allí incluso cuando los demás pues tengan que abandonar. La Iglesia quiere estar junto a los que más sufren y en este caso en el rostro de estos refugiados que están llegando a la Europa comunitaria. Y al mismo tiempo reivindicar la ruptura, como ha hecho el Papa en el viaje de vuelta a Roma desde los Estados Unidos, la caída de todo muro, y que Europa comprenda que sus verdaderas señas de identidad nacida
de su más profundo sentido de civilización judeocristiana, es el de la defensa de los derechos humanos, de la acogida a la persona y la defensa de la persona en toda su integridad. Y yo creo que no puede desdecirse en las actuaciones políticas. También los obispos han valorado la sensibilidad mostrada por toda la sociedad española. Esto nos llena de orgullo que el sentido de solidaridad esté tan pronto en la población española. Y muestra así el camino a seguir para todos, para la clase dirigente, para los grandes actores sociales. Yo creo que el pueblo tiene una gran sensibilidad en nuestro país de sentido solidario que la Iglesia quiere seguir contribuyendo a fomentar. Por tanto, poner a disposición, esto es lo que han hecho los obispos, centrando, y así se lo manifestamos al Gobierno, a través de la organización eclesial Cáritas, que es la institución de la Iglesia que coordina el ámbito y lleva a cabo en sus 6.000 Cáritas parroquiales y presente en todas las diócesis la labor caritativa y social de la Iglesia. Será Cáritas, en coordinación con las otras instituciones eclesiales, religiosas y con las instituciones y organizaciones civiles, quienes, bajo la guía de las autoridades competentes, pues colaboremos de forma subsidiaria a solventar y a ayudar y a integrar a estas personas con generosidad. Por otro lado, también han sido informados los obispos de la próxima publicación del primer grupo de leccionarios en el que se ha vertido los textos de la Sagrada Escritura de la Biblia en la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Saldrán los leccionarios, que son los libros para las lecturas bíblicas muy bien encuadernados, para ser venerados y ser, sobre todo, proclamada la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas. Van a empezar a aparecer un grupo de estos libros. Por otro lado, los obispos han valorado también muy positivamente el Encuentro Europeo de Jóvenes, que, como saben, se celebró del 5 al 9 de agosto en la ciudad de Ávila, con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Ha habido una notable participación y, sobre todo, se ha tomado pulso a la realidad de la pastoral juvenil en las diócesis españolas, que han sido las grandes protagonistas de este encuentro, con lo cual es un rostro juvenil de la Iglesia que está vivo y que la Conferencia Episcopal quiere seguir impulsando, sobre todo de cara también al encuentro, a la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Cracovia el próximo año, y ya han empezado los preparativos de los que nos está sirviendo de preparación este encuentro que ha tenido lugar en Ávila. Decirles también que comienza mañana el encuentro de la vida consagrada con más de 1.500 participantes y que tendrá lugar en Madrid en el marco de este año que el Papa Francisco ha querido dedicar a la vida consagrada, a la vida religiosa en sus distintas facetas y tan presente en España, que forman ese rostro de la Iglesia en todas las acciones de la misión de la Iglesia, desde la acción social caritativa, a la educación, a la salud, a la cercanía a los más necesitados, en el ámbito de la cultura. Son nuestros religiosos y nuestras religiosas las personas consagradas en sus distintos carismas. Decirles también que ha habido una serie de nombramientos, los tienen en la nota especificados. Me quiero fijar en un campo que es especialmente querido para la Iglesia, que es el de la pastoral penitenciaria, y sobre todo en este año que va a comenzar del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, donde el Papa nos pide que pongamos en práctica de manera especial las obras de misericordia, y quienes lo ejercen de una manera continuada con la población reclusa son los hombres y mujeres de la pastoral penitenciaria en España, que les acompañan en las cárceles. Ahí, bueno, pues se ha nombrado por parte de la Conferencia Episcopal el padre Florencio Rosselló Avellanas, sacerdote mercedario, como director del Departamento de Pastoral Penitenciaria. Sucede al padre José Sesma, que durante más de 2 décadas ha dirigido este departamento, entregando su vida, fiel también, por otra parte, al carisma de los mercedarios, a la labor con los presos y las presas, con los reclusos en las cárceles españolas, procurando pues, el respeto de sus derechos, una verdadera dignidad en ese espacio de privación de libertad y, sobre todo, procurando su reinserción social. Esto es lo que tengo así que decirle con respecto a lo que ha dado de sí esta comisión permanente, y ahora a disposición de ustedes en las preguntas que quieran hacerme.
Sí. A ver, allí. Alfonso, digo. No, Buenos días. Quería saber si se ha planteado en la Comisión Permanente algún tipo de iniciativas con ocasión del año jubilar de la misericordia, si se están planteando algún tipo de iniciativas a nivel nacional. Y también quería saber cómo se está aplicando en España la reforma de los procesos de nulidad. Es decir, si a los casos ya instruidos, por ejemplo, se le va a aplicar la nueva legislación, la nueva normativa, y bueno, si ustedes consideran que se ha aumentado el número de causas que precisamente por esta nueva normativa se están introduciendo, ¿no?, en los tribunales eclesiásticos. Muchas gracias. Es la primera vez que viene a la reflexión de los obispos este documento del Papa Francisco sobre los procesos matrimoniales, los procesos de nulidad matrimonial. Este motu propio que, como su título indica, Señor Jesús, juez humilde, invita, por una parte, a que el obispo siga siendo el responsable e incluso le asigna una tarea en su oficio de pastor de juzgar sobre estos procesos. Es la primera vez que viene, estamos en una fase de estudio. Como saben, entrará en vigor este motu propio del Papa a partir del 8 de diciembre. Y a quienes compete especialmente es a los tribunales diocesanos, es a las diócesis, y a los tribunales diocesanos, a los metropolitanos y a la rota romana. Y a la rota española, lógicamente, en la medida en que también le afecte. La conferencia episcopal, las conferencias episcopales, lo que asigna el documento es fundamentalmente ayudar a los obispos en esa actualización canónica, y eso es lo que vamos a facilitar, que expertos en derecho canónico que pues pongan al día ese reciclaje también para los obispos en este terreno. Y segundo, se les asigna a las conferencias episcopales que se favorezcan uno de los objetivos también de esta reforma que ha hecho el Papa y que era pedida por el Sínodo y era pedida también, incluso lo han manifestado aquí, por los propios miembros de los tribunales eclesiásticos, y es la aceleración de los procesos. El retardo en la aplicación de la justicia ya es una injusticia, con lo cual hay que conjugar el ejercicio de la verdad y de la justicia en los procesos, pero al mismo tiempo hay que poner la celeridad suficiente porque se está tratando de personas y de personas en situación de sufrimiento por el fracaso, por la ruptura familiar, con unos hijos muchas veces por medio, y lógicamente no pueden ser procesos interminables, sino que hay que facilitar, como los mismos padres sinodales y la Iglesia quiere, en ese proceso, que es lo que ha querido el Papa. Entonces hay otra parte que es también abaratar y ofrecer esa justicia de manera gratuita, de acuerdo con, esto ya se hacía en los tribunales, de acuerdo con la situación económica de las personas, para que nadie, por una falta de medios, quedara excluido de esa aplicación. Pues las conferencias episcopales, el Papa asigna que ayuden a que eso sea posible, ese ejercicio de la justicia, facilitando medios y proveyendo a la dotación económica adecuada de quienes tienen que juzgar. Y ahí, bueno, pues se trata... Sí quiero aclarar, porque a veces se confunde. El proceso de nulidad no es un proceso de anulación, es decir, no se trata de decir que ya no es un divorcio, como ha dicho el Papa en el avión, en la rueda de prensa, que con esto este gesto que tiene el Papa con los periodistas en cada viaje, bueno, pues facilita mucho las cosas a los medios. El Papa ha dicho no es un divorcio católico. Es decir, no se trata de separar lo que ya existe, de romper el vínculo matrimonial, que no puede ser disuelto. Lo que hace un proceso canónico, y que el Papa quiere que sea abreviado, y ha establecido una serie de puntos y de medidas, y que sea gratuito, es que se declara que no existió matrimonio desde el principio. O sea, es declarar que fue nulo ese acto, por una serie de circunstancias, de causas que el propio derecho establece, y al mismo tiempo el Papa también en este documento cita algunos elementos que pueden mostrar de una manera evidente que allí pues ha podido no haber matrimonio.
y lo que hace es que se facilite digamos, la sentencia, por ejemplo, que no sea necesaria cuando hay, ya ha habido una sentencia firme, no sea necesaria una segunda sentencia si las partes y el defensor del vínculo están conforme con esa sentencia, no sea necesario. Al mismo tiempo, se ha abolido la doble conformidad, por tanto, de la sentencia en los casos en que no hay apelación tanto de las partes privadas, los esposos, como de las partes públicas, el defensor del vínculo y el promotor de justicia. Se ha establecido el proceso más breve en los casos en que el vicario judicial determine que ante determinados indicios que apuntan claramente a la nulidad del matrimonio puedan ser tratados fácil y rápidamente por el obispo. Se ha establecido una estructura para orientar tanto a las parejas que vayan a contraer matrimonio como a orientar a aquellos matrimonios que se rompen para iniciar un proceso de nulidad, esto en las diócesis. Y las normas empezarán a partir del 8 de diciembre y esta normativa, por tanto, se habla también de una gratuidad de los procesos. Este ya se da, como les he dicho, en algunos tribunales. Esto es, digamos, fundamentalmente con respecto a esta cuestión. Con lo otro que me ha preguntado sobre el Año de la Misericordia, la Biblioteca de Autores Cristianos se presentará, yo no quiero hacer publicidad, pero un libro que recoge documentos que puedan ayudar a las parroquias con subsidios, con ayudas, tanto para la oración, tanto para las celebraciones de este año jubilar. Y la Conferencia Episcopal también publicará unas separatas, unos cuadernillos que ayuden a las parroquias a la celebración de este año e inviten sobre todo a la conversión, a la vivencia del sacramento de la penitencia y al ejercicio de las obras de misericordia con los más necesitados, con los más pobres. Más preguntas. Empezamos aquí con las... Hola, ¿qué tal? Son dos preguntas. La primera es, ¿qué le parece que el Papa no se reuniese con miembros de la disidencia cubana? Y la segunda, ¿qué le parece la negativa del Hospital de Galicia, la petición de los padres que están pidiendo que se quite la vida artificial de su hija de 12 años para así que pueda morir dignamente? Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, que habla sobre la no reunión del Papa con los disidentes, ha contestado el propio Papa. Yo le remito a sus respuestas en el avión que le llevaba camino de los Estados Unidos, y ahí él responde. Sí tengo que decir, porque yo estuve en Cuba, pues que hay un ambiente esperanzador, que ha apoyado el Papa Francisco, como luego sabemos, incluso no solo con este proceso, sino también él apeló a que se lleve a buen término el proceso de pacificación en Colombia, con lo cual estamos ante un gran actor de la causa del hombre, ante un gran líder moral de la humanidad al que están recurriendo dignatarios para establecer unos procesos de pacificación en el mundo. Esto ya es reconocido a nivel internacional, a nivel de la diplomacia mundial. Tenemos, por desgracia, el escenario de Oriente Medio, pero también el papel del Papa Francisco está siendo de un gran constructor de la paz. Y al mismo tiempo, eso en el escenario y en la diplomacia, pero a la par está haciéndolo también con la oración de los cristianos, invitándonos a rezar por esta causa que forma parte del mensaje cristiano de manera esencial. Ahora, al Papa no hay que darle una agenda. Es decir, los actores, los lobbies, el Papa lleva su camino y a veces las acciones, aunque no se vean, no significa que no se esté trabajando. Sí se va a buscar de la manera más eficaz, pero en la lógica del Papa nunca va a entrar lo llamativo, nunca va a entrar hacer las cosas de cara a un escenario mediático de aparición, sino a una eficacia en la consecución de la paz y que sean en un doble sentido con respecto a Cuba, de la reconciliación de los propios cubanos y de la apertura del mundo a Cuba y de especialmente el levantamiento del bloqueo, que es injusto para la población, y segundo, al mismo tiempo, una apertura del régimen cubano al mundo, con la recuperación de los derechos y de las libertades de una manera plena. Vamos a dar al tiempo y seguro que al ritmo de Dios y con la estrategia del Papa dará resultado. Yo tengo mucha confianza en ese sentido. Con respecto a lo que me ha preguntado,
Sí, ciertamente es un caso de sufrimiento para los padres, para Antonio y Estela, para su hermanita, para el caso de Andrea. Por los datos que tenemos, yo no voy a entrar a juzgar porque no tengo los datos y sería por mi parte una imprudencia cuando lo que conozco es por los medios entrar a juzgar. Pero sí es clara la doctrina de la Iglesia en este sentido. La Iglesia está en contra de la eutanasia, de la muerte provocada, de poner fin a una vida humana por medios médicos o por utilización de esto. Pero hay que distinguirlo pero tampoco es partidaria la Iglesia del encarnizamiento terapéutico. Es decir, esto está muy claro en la doctrina de la Iglesia. Entonces, hay un documento que yo les invito a que lo busquen, está en Internet, 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos, ahí lo tienen, mejor de lo que yo pueda decirles. Es de febrero de 1993 y fue elaborado por la Conferencia Episcopal Española y se basa en otra declaración de la Santa Sede. Cuando la muerte parece como inevitable porque no hay remedios eficaces, el enfermo puede determinar, o su familia, en caso que éste no pueda, si está en condiciones de hacerlo, por tanto el enfermo, el curso de sus últimos días u horas mediante alguna de estas decisiones. Aceptar que se ensayen en él medicinas y técnicas en fase experimental. Que no están libres de todo riesgo. Aceptándolas, el enfermo podrá dar ejemplo de generosidad para el bien de la humanidad. Podrá rechazar o interrumpir la aplicación de esos remedios. Podrá contentarse con los medios paliativos que la medicina le puede ofrecer para mitigar el dolor, aunque no tenga ninguna virtud curativa, y rechazar medicaciones u operaciones en fase experimental porque sean peligrosas o resulten excesivamente caras. Este rechazo no equivale al suicidio, sino que es expresión de una ponderada aceptación de la inevitable de la muerte. En la inminencia de la muerte, rechazar el tratamiento obstinado, el encarnizamiento terapéutico, que únicamente vaya a producir una prolongación precaria y penosa de su existencia, aunque sin rehusar los medios normales o comunes que le permiten sobrevivir. Por tanto, en esta situación está ausente la eutanasia. La eutanasia es provocar la muerte, provocar la muerte de manera directa. Yo no voy a dar, porque no conozco la situación, estos son los principios, pero sí tendrán que valorar el papel de los padres, ciertamente, que yo no dudo quieren lo mejor para su hija, en medio de un sufrimiento. También hay que escuchar el consejo de los expertos y de los comités éticos y deontológicos, y hay que escuchar la voz también de los facultativos, que son los que tienen los datos y que por el Código Deontológico Médico, el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible, y cuando no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aun cuando de ello pudiera derivarse, a pesar de su correcto uso, el acortamiento de la vida. Pero lo que nunca podrán nadie es terminar con la vida de una manera directa para acabar con una vida humana. No hay una compasión que lleve a la muerte. La compasión siempre lleva a la vida y a aliviar el sufrimiento. Por tanto, no a la eutanasia, pero no tampoco también al encarnizamiento terapéutico. Y estos son principios. Yo solo me puedo mover en el nivel de los principios y tendrán que ser, y yo les remito también al consejo o a la ayuda espiritual, si son creyentes, del servicio religioso también del Hospital de Santiago, que puede ayudar en esta tarea de discernimiento y de acompañamiento de unos padres que sufren, con los que siempre quiere estar la Iglesia cercana. Esto, lo que he dicho, son 100 cuestiones y respuestas, y es el número 30, lo que he dicho. Más preguntas. Yo quería saber que después de los resultados de las elecciones catalanas, si esta situación que vive ahora Cataluña preocupa a la Conferencia Episcopal, si se piensa que el independentismo ha podido dividir a la Iglesia por las declaraciones que hizo el obispo de Solsona y luego el cardenal Cañizares. Y luego también quería preguntar si se va a tomar alguna medida o si se ha planteado usted dimitir después de la información destapada por Infovaticana de que se favoreció a la empresa Enasui.
Vamos a ver, primero le digo, esa empresa a la que se refiere esa información no tiene, en el tiempo que yo llevo de secretario, ninguna relación con la Conferencia Episcopal Española, ni la va a tener, y yo me aseguraré de ello. Segundo, esa empresa lleva trabajando en el ámbito de la restauración más de 30 años, o sea, incluso cuando un servidor era un simple sacerdote en un pueblo de Badajoz. Tercero, la conferencia no está obligada a sacar un concurso pues para otorgar un cóctel después de una celebración, como no está un grupo de amigos al salir e ir a elegir un bar de los que hay más cerca o le pone más barato la esta. Lo que yo siento no tener realidad para un titular. Pero ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias. Pues con respecto a la cuestión catalana, pues yo le digo una cosa, los obispos no han tratado esta cuestión, sino que los obispos lo que han remitido es a las declaraciones y a lo que han manifestado en su nota los obispos de Cataluña, que son los que están sobre el terreno. La Conferencia Episcopal normalmente no se pronuncia sobre las elecciones autonómicas, lo hacen los obispos de las respectivas demarcaciones eclesiásticas. Sí está la voluntad de los obispos de contribuir a la cohesión social, de buscar realmente el bien común y todos esos principios que los obispos catalanes desarrollan en su nota y que les recuerdo: la dignidad de toda vida humana, el valor de la democracia, el deber de todos, especialmente de los gobernantes, de favorecer siempre el bien común como objetivo prioritario, la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado, la atención solidaria a los más vulnerables, la defensa de los derechos de la persona y de los pueblos y el respeto a las minorías. Han hablado los obispos y los obispos del comité de la comisión permanente pues han visto y han juzgado pues, que lo que sus hermanos obispos que están en la proximidad del terreno han hecho, pues les parece bien. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Yo quería preguntarle si están contentos los obispos con la concesión de un canal a 13TV, si consideran que esto ya es jugar en otra liga. Y por otra parte, bueno, han surgido por una parte un libro, se ha publicado un libro y por otra han publicado un documento, una serie de cardenales en los que... bueno, en el libro en el que participa el cardenal Rouco ante el sínodo se hablaba de los divorciados vueltos a casar, ya mostraban su rechazo ya a 4 días del sínodo. Y por otra parte, en el otro documento que se hizo público ayer de una serie de cardenales se decía... También advertían a los padres sinodales de que si la Iglesia igualaba las uniones heterosexuales a las uniones homosexuales, pues esto advertían del peligro de igualarlo. Entonces, ante estas posiciones antes del sínodo, no sé si ustedes también muestran una posición, los obispos españoles, ante el sínodo en estos temas o en otros, si quieren hacer un llamamiento a los padres sinodales. Gracias. Pues la posición fundamentalmente de confianza, de adhesión, de apoyo al Santo Padre Francisco y a este proceso de sinodalidad, que significa sínodes o caminar juntos. El Papa ha querido convocar a la Iglesia a este proceso de reflexionar sobre una realidad especialmente importante y que no solo tiene esos aspectos a los que usted se ha referido, sino que pueden ser los más llamativos, los más mediáticos, pero que nos preocupa. Y para nosotros es esencial, y el Papa lo ha destacado con su presencia y sus palabras en el Encuentro Mundial de las Familias, la pastoral familiar, la revitalización de la familia cristiana, de su testimonio. Y quiere estudiar, el Papa pide consejo a los pastores de la Iglesia en un sínodo, que le aconsejan, no es decisivo un sínodo, sino que aconseja al Papa, sobre problemas y que vienen de alguna manera, vienen sobre todo en el Instrumentum Laboris. Ahí vienen toda una serie de cuestiones, la convivencia de hecho de las parejas, de los jóvenes sin plantearse formalizar su situación, no solo civilmente, sino también de manera cristiana, el papel, bueno, pues ciertamente de los divorciados vueltos a casar. Hay muchas cuestiones, como es el de la pobreza, el de la falta de acceso a una vivienda digna, de la falta de trabajo, que todo eso incide en la construcción, en la vivencia de una familia, el problema de la educación de los hijos. Todo esto es lo que van a estudiar. Vuelvo a repetirle,
el papel de la Conferencia Episcopal Española, sin entrar en valoraciones que yo no las haré de ningún obispo, como no lo he hecho antes en la pregunta anterior, es de apoyo y de confianza absoluta, pero además alegre, con el Papa Francisco. Él es el sucesor de Pedro, él es el que marca, porque así lo ha querido Dios y con esa confianza, en esa fe vivimos el rumbo pues al paso de Dios. Y como él mismo ha dicho, porque muchas de estas cosas que ustedes me están planteando se las han preguntado al Papa y él ha respondido. Él sigue la doctrina social de la Iglesia y en este caso sobre el matrimonio y la familia. Dejemos que los padres, en un ámbito de libertad, sin hacerles un sínodo paralelo, aunque sea mediático, ellos con libertad y con ese espíritu que quiere el Papa de confianza, le ayuden a mostrar el camino de Dios en un tema tan importante y tan querido y tan cercano para todos como es el de la familia, como es el del matrimonio. Bueno, pues ciertamente estamos contentos. Yo lo que tengo son las noticias que he visto en los medios de comunicación, pero es un proceso que ya llevamos en esta casa con esta petición desde hace más de 15 años. Yo en eso he sido testigo muy directo. 15 años pidiendo tener una voz como la tenemos en el ámbito de la radio, como comunidad cristiana, en el ámbito de los medios de comunicación, sobre todo televisivo. Hemos tenido intentos que bueno, pues nos han servido para andar un camino, para adquirir una experiencia, y ahora pues hay una apuesta confiada en 13 Televisión, con confianza absoluta en quienes la dirigen y sobre todo pues mejorable, pero esto nos da la posibilidad de una presencia de la Iglesia y de su voz en el ámbito de la opinión pública española, un ámbito el televisivo tan importante, y queremos hacer una televisión generalista de inspiración cristiana. Que, como dice el Papa Francisco, cuando es de una iglesia en salida, cuando se sale a iniciar caminos nuevos, uno puede constiparse, pero hay que admitir el riesgo. Esto no nos da, y el ser de la iglesia no garantiza pues ni la infalibilidad ni el esto. Sí, le aseguro que hay la conciencia por parte de los obispos de querer hacer las cosas bien, de hacerlas de manera coherente con los principios que inspiran la doctrina de la Iglesia sobre las comunicaciones sociales y sobre todo también de una ayuda y de un servicio a la sociedad española desde la cosmovisión cristiana de la vida. ¿Más preguntas? Sí. Gracias, José María. Volviendo al tema de la Mitis Iudix Dominus Jesus, claro, las nulidades matrimoniales están estrechamente relacionadas con la preparación al matrimonio, ¿no? Como han apuntado. Los obispos de la permanente han hablado sobre este tema, si es necesario modificar la preparación al matrimonio, e incluso llevarlo al sínodo desde la experiencia que ya hay en España pastoral familiar, cambiar la duración de los cursillos prematrimoniales, la temática, este tipo de cuestiones. Y luego, por otra parte, hay mucha gente que percibe, a pesar de que el Papa ha dicho que no, pero es la percepción general, que el tema de las nulidades matrimoniales es un divorcio católico, una especie de divorcio católico. ¿Han hablado los obispos de la necesidad de volver a insistir en esto, cómo hacerlo, cómo llegar a la gente para que se entienda bien cuál es el mensaje de la Iglesia en este sentido? Empiezo por lo primero que usted ha preguntado. Ciertamente el sínodo invita a esa tarea. O sea, nos preocupa que se llegue al matrimonio de una forma inmadura. Nos preocupa que ante esa decisión tan trascendental e importante se esté en un ambiente cultural, en un ambiente pues, de la precariedad de los lazos familiares y matrimoniales. Esto no solo afecta a los católicos, afecta a todos. O sea, por desgracia, es muy numeroso el número de rupturas matrimoniales. Esto, quienes más sufren son los propios hijos, quienes hemos tenido experiencia pastoral directa en colegios y el gran drama es el de los hijos. Yo les puedo asegurar, cuando llega una primera comunión, donde se sienta el crío, que si viene, que si un familiar... O sea, todo esto, hay verdaderos dramas infantiles, sufren los padres, sufren los propios contrayentes por ese fracaso. Es una situación de dolor.
y hay que preparar, y hay que prepararse, y hay que echar el resto en catequesis. Hay que hacer una preparación que no solo sea inmediata antes de casarse, solo de la ceremonia o solo de los requisitos y de los papeles, sino que hay que hacer una preparación más a medio y largo plazo, ya desde el trabajo con los jóvenes, en la catequesis en confirmación, en los grupos de adolescentes, realmente para que tomen conciencia de lo que significa la realidad matrimonial, respondiendo a ese derecho humano fundamental, a la ley natural, y al mismo tiempo la grandeza del matrimonio cristiano y la importancia de la familia, que por cierto todos valoramos y es nuestro gran colchón y nuestro gran refugio, sobre todo en los momentos de debilidad, en los momentos de crisis, y es, como decía el Papa San Juan Pablo II, donde cada uno somos queridos por lo que somos y no por lo que tenemos. Yo creo que ese que usted ha apuntado es una precisamente de las grandes tareas que tiene la Iglesia española y que en su plan pastoral va destacado y que estamos esperando el impulso de la celebración de este sínodo con indicaciones concretas. Esto es lo que fundamentalmente tenemos. Muy bien. Sí, dos preguntas. Yo tengo una reunión ahora a las 11:30, si no les importa. Una aquí y otra aquí. Vale, gracias. Empezamos por allí, que está más cerca del micro. Buenos días. Buenos días. Retomando el tema de la compañera, el caso de la niña de Andrea, ha manifestado la postura en contra de la eutanasia, pero el pasado mes de julio el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una ley de derechos para enfermos terminales sin eutanasia, que en teoría se asegura que el paciente tenga garantizado unos cuidados paliativos y el uso de la sedación si la finalidad es aliviar el sufrimiento, que creo que es lo que vienen a pedir los padres. No sé cuál es el punto de la conferencia en este contexto. O sea, le digo que no al encarnizamiento terapéutico, sí al uso de cuidados paliativos. Esto es lo que yo creo que se está aplicando y que los médicos con recta conciencia hacen sin escatimar esfuerzos y ni medios. Lo que no voy a entrar es a juzgar una ley porque no la conozco con detalle, ni a canonizar ninguna ley autonómica en ningún sentido. Yo solo puedo moverme al nivel de los principios y sí aconsejo a estos padres que, para conocer de una manera más directa y más cercana, que acudan al servicio religioso o a la diócesis de Santiago, que seguro que le acompañarán, estarán cercanos a ello y encontrarán una ayuda que ilumine desde el punto de vista cristiano esta decisión. O sea, yo no voy a hacer en un terreno, no puedo bajarme de la cuestión de los principios porque lo que conozco, y ustedes comprenderán por honestidad, pues que me mueva solo en el nivel de los principios. Lo que conozco es lo que me ha llegado por los medios. Sí, aquí quedaba otra pregunta. Muy relacionada con la que acaba de hacer el compañero, yo quería preguntarle si la conferencia episcopal, visto el conflicto que hay en este caso tan delicado y tan dramático con esta niña que va a acabar en los tribunales, si creerían necesario o respaldarían una legislación nacional que recogiera o regulara el deseo expreso de los pacientes a renunciar a tratamientos que le prolonguen la vida artificialmente. Gracias. Mire, o sea, yo sé que esto viene... Cuando hay una concepción y una mentalidad que no es en favor de la vida, sino hay una determinada concepción de la vida, nacida pues a veces de un relativismo moral, viene toda una serie de pasos que ya están estudiados en países. Se empieza por el aborto, se empieza por la contracepción, se empieza por el aborto y se termina por la eutanasia, con una liberalización. Por otra parte, este es el problema de los países desarrollados, entre comillas. Los países, cuando uno visita los países en vías de desarrollo, donde el derecho a la vida es salir adelante, donde el hijo es un bien, no una carga, porque contribuye a tirar, cuando se está en otras claves, se está en otra línea. ¿Cuál es la postura de la Iglesia? El sí a la vida en todos sus estadios, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. No en un estado de bienestar que nos lleve hacia una selección de quienes tienen derecho a vivir, ya sea en la etapa inicial o ya sea en la etapa final. Cuando rompemos la grandeza y la radicalidad del derecho a la vida, pues pueden colársenos muchas acepciones, sean por taras, sean por selección, sean porque no tienen derecho a vivir quienes tengan determinada discapacidad, es decir, compasión sí, misericordia, cercanía, ayuda al sufrimiento, no al encarnizamiento terapéutico, pero no a la eutanasia, no a una muerte provocada para acabar con una vida humana,
porque según nuestros criterios o según nuestras valoraciones tengamos. Aquí hay, y yo confío en que hay gente con ponderación, gente con principios éticos, hay ofrecimiento de ayuda incluso desde el punto de vista de la Iglesia, y yo estoy seguro que no será en clave de conflicto, sino en clave de diálogo y de ayuda, y se buscará lo mejor de Andrea. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.